Vamos a empezar con el informe técnico. Entonces, voy a presentar yo la mitad y luego le dejamos al doctor Alomía que presentará la otra mitad. 16 entidades, luego el doctor Alomía presentará las otras 16 entidades y abrimos a preguntas y comentarios. 43 días desde que empezamos este proceso que le hemos designado nueva normalidad, que implica exactamente lo que decimos casi todos los días: mantener la conciencia de que esta es una epidemia larga, va a ser muy larga. En México posiblemente se va a extender hasta octubre y existe en el mundo entero, en particular o en concreto en el hemisferio norte, la posibilidad de que entre octubre y mayo del siguiente año o abril del siguiente año de 2021 pudiera regresar COVID-19 junto con la influenza. Es seguro que va a haber temporada de influenza, pero es muy probable que podría además venir acompañada de otra brote, de otra oleada, de otro ciclo epidémico de COVID-19. Además, en todo el mundo vamos a tener COVID-19 por varios meses, posiblemente años. No se puede saber de manera puntual cuánto, pero posiblemente estaríamos hablando de 2 o 3 años en donde estará regresando una y otra vez pequeños brotes o medianos brotes o grandes brotes de COVID-19. Y por eso es importante ya tener la conciencia de que la prevención no depende solamente de instrucciones generales que pudieran provenir del gobierno y no depende solamente de que haya prohibición de ocupar espacios públicos o realizar actividades. Todas y todos es muy conveniente que incorporemos ya la nueva normalidad, una nueva práctica de vida en la que tengamos conciencia de estos riesgos y adaptemos nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria a estas nuevas maneras de prevenir la infección, el contagio. Vamos a pasar a la siguiente. Veamos la panorámica nacional y después entramos a las entidades federativas. Aquí tenemos ya desde ayer por la noche actualizado hasta la semana 27. En este momento estamos viviendo la semana 29. Empezó ayer, domingo 12 de julio, y terminará el próximo sábado. Y vamos siempre con 2 semanas no presentadas intencionalmente porque en los sistemas de vigilancia epidemiológica este es un periodo de datos que todavía son inestables porque no termina de fluir todas las confirmaciones de laboratorio, todas las notificaciones y de manera artificial se ve un descenso y es más conveniente mantener siempre la atención ahí. ¿Qué vemos aquí? 47.619 personas han tenido o se estima que han tenido enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la enfermedad. De 126 millones o 27 millones de habitantes que hay en México, poco menos de 50,000 tienen en este momento COVID-19. Y representan 14% de los más de 360 casos que han sido confirmados en los últimos meses, desde que empezamos la epidemia el 28 de febrero. Crece la epidemia en este momento a un 4%. Recordar que estos porcentajes representan el cambio exclusivamente en la última semana y es referencial. Podemos ver el resto del crecimiento de manera cualitativa en el resto de la gráfica. La siguiente, por favor. Una noticia que ha sido persistentemente positiva y que es importante tengamos en mente es la que hace referencia el presidente cuando habla de que vemos una buena evolución de la epidemia en términos de la velocidad a la que está cambiando. Que quede muy claro para que no seamos sujetos de especulaciones de corte negativo. Ayer hablamos de este fenómeno de la infodemia, de este sistemático desinformar por parte de grupos de interés que viven como en una realidad aparte de lo que vive la sociedad mexicana. Estamos ante una epidemia, evidentemente estamos teniendo todavía más y más y más casos, pero esto ocurre a una menor velocidad. A eso se refiere simplemente la información que concretamente transmitimos. Eso no quiere decir que sea una buena noticia que la gente padezca enfermedad, por supuesto que no, y mucho menos que la gente tenga
un desenlace fatal. Eso siempre tenemos que tener la conciencia de que cualquier planteamiento de la estadística debe ser considerado sabiendo que aquí hay vidas humanas que están de por medio, que están en riesgo de perecer, quienes están enfermos gravemente y quienes lamentablemente perdieron la vida por esta enfermedad causada por una partícula biológica que es un virus que ha afectado a toda la humanidad. Pero lo que sí vemos, y es un dato positivo que le sirve a usted y a usted y a usted para saber en qué situación se encuentra respecto a la probabilidad de que pudiera ser infectada, contagiada o que usted pudiera contagiar a otra persona. La velocidad a la que aumenta esta epidemia es cada vez menor. Eso no quita que siga aumentando, pero una velocidad menor. Empezamos cuando tuvimos los primeros casos, el 25 de febrero, es cuando empezaron los síntomas del caso que fue confirmado en la madrugada del 28 de febrero, y en esos días el cambio por día era de 26%. Iba creciendo la epidemia 26%. Hoy está creciendo a 1.4%. Como también hemos explicado repetidamente, el crecimiento, cuando hay una gran cantidad de casos, aun cuando sea una pequeña proporción, son muchos casos. No hay duda de eso. Pero no nos confundamos. Una cosa es la cantidad de personas que enferman, lo cual es siempre invariablemente lamentable, y otra cosa es la velocidad a la que cambia la epidemia, que es una variable matemática que nos permite saber en qué momento de la epidemia estamos transitando. ¿Qué es lo esperable? Que esta tendencia siga bajando y bajando y bajando hasta que llegue a un número cero, y cuando llegue al número cero no se habrá acabado la epidemia, lo que querrá decir es que el aumento en el número de casos ya es cero. Los casos de hoy serán igual a los casos de mañana. Y a partir de ahí tendremos un descenso de casos. Los casos de mañana empezarán a ser menos que los casos de hoy. Y esa será la tendencia de declive de la epidemia, y todavía nos falta un buen trecho, hasta octubre. Quisiera que cada vez que escuchan esto, recuerden lo consistente que ha sido el mensaje, cómo estas ideas las hemos repetido una y otra vez, cómo conecta la velocidad de ocurrencia de la epidemia con la presentación de los casos, con la ocupación hospitalaria, con la cantidad de contagios que existen en promedio por cada persona. Toda esta información técnica, esta información utilizada y analizada científicamente, nos lleva a un mensaje muy consistente que es útil para usted, para saber lo que le está ocurriendo a su comunidad y los retos que enfrenta en su vida diaria. Veamos la siguiente. La mortalidad tiene un cambio semejante, con distinta magnitud, distinto tamaño. Tenemos desde que empezó, esto es el 22 de marzo, cuando tuvimos la primera muy lamentable defunción, igual que lo son todas, teníamos un cambio de 30%. Se presentaba al día siguiente 30% más de defunciones, pero teníamos muy pocas. Básicamente, cuando era una y al día siguiente era 30%, eran muy pocas las que iban aumentando. Por supuesto, han ido aumentando, tenemos hoy más de 35,000 y crecen a 1.4%. Entonces, la parte positiva es la velocidad a la que se presenta la epidemia. Desde luego, invariablemente, es negativo que alguien pierda la vida, aunque solo sea una persona. Veamos lo siguiente, por favor. La ocupación hospitalaria, este es un elemento crítico, lo hemos dicho una y otra vez, de la fase 3. Hemos logrado que no se saturen los hospitales al punto que no se pueda atender a las personas. En todo momento las personas han estado en posibilidad de ser atendidas, y recuerde usted en su comunidad los recursos que existen para encontrar dónde atenderse. 911 es el número de emergencias en todo el territorio nacional, y
los operadores del 911 están conectados con un servicio que se llama Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, que existe prácticamente en todas las entidades federativas, excepto 6, pero aún en esas 6 existen mecanismos de contacto telefónico por parte de operadoras y operadores profesionales que le van a derivar, le van a orientar dónde hay una unidad de salud disponible. Ciertamente puede ocurrir que una unidad de salud en concreto se llene al 100%. Claro que puede ocurrir, claro que ha ocurrido. Lo importante es que existan las alternativas. Y recuerden ustedes que si la atención no está disponible en un hospital para no derechohabientes, está disponible en un hospital para derechohabientes, o viceversa, porque hay un convenio de intercambio de servicios que permite hacer estas transferencias de los servicios durante la epidemia de COVID para la atención de COVID. No para todas las atenciones, pero sí para la atención de COVID. Cuando vemos la ocupación hospitalaria, la vemos por entidad federativa, además de la nacional, que es 45%, y vemos que ahora Nuevo León ha superado en ocupación hospitalaria a Tabasco. Nuevo León superó a Tabasco. ¿Por qué razón? Porque estamos ampliando la capacidad en Tabasco. Llevamos toda la semana trabajando en ello, todas las instituciones de salud, en apoyo al gobierno de Tabasco, que en sí mismo empezó desde hace varios días a hacer varios cambios que le permiten expandir la capacidad hospitalaria. Pero pidió el apoyo federal, lo hemos dado y estamos trabajando muy unidos al respecto. Nuevo León ahora es el reto, porque Nuevo León ha llegado a 82% de ocupación, le resta 18%. Y en general, la ventana de seguridad está entre 20 y 30%, lo deseable es que no esté por debajo de 20%. Con Tabasco ya lo logramos. Pero ahora nuestro reto es Nuevo León. Nayarit, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Sonora, Ciudad de México, los que siguen. Estos son camas de hospitalización general. Veamos la siguiente diapositiva, son camas de hospitalización con ventilador para personas críticamente enfermas que necesitan un ventilador mecánico. 39% de las 9.659 camas están ocupadas en promedio nacional y también Nuevo León, para este tipo de atención, ha superado a Tabasco, o más exactamente, logramos desocupar Tabasco porque ampliamos la capacidad. Sí, Nuevo León requiere el apoyo, por supuesto que también Nuevo León va a tener el apoyo federal, igual que lo han tenido todas y cada una de las entidades federativas que así lo han manifestado. Le siguen Nuevo León, Tabasco, Baja California, Estado de México, Ciudad de México. Ayer estaba en 50, sigue bajando, hoy está en 49. No hemos hecho ampliaciones recientes en la Ciudad de México, por lo tanto esto es el proceso de desocupación hospitalaria en la medida que la velocidad de los ingresos es más lenta que los egresos y las demás entidades federativas. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, vámonos a las primeras 16 entidades federativas. De manera panorámica vamos a presentar un mapa y las gráficas del número de reproducción, del número de contagios. Vean ustedes, vamos a representar, desde luego no nos daría tiempo de ir mencionando por nombre cada uno de los municipios, pero usted que vive en Aguascalientes y posteriormente los demás estados, identifique dónde vive usted, dónde está. Y en estos municipios lo que vemos aquí en una escala de intensidades del color rojo es la incidencia por 100,000 habitantes. De manera práctica, donde vea más rojo, considere que hay la mayor intensidad de ocurrencia de casos en su entidad federativa. Eso no debe llevarle a espantarse. Cuidado con eso. Estos mapas son informativos simplemente para que usted vea con respecto al resto de su entidad federativa y con respecto al resto del país, qué tan importante es en ese momento la epidemia en su municipio. Las medidas de precaución son las mismas. Simplemente haga conciencia de que si usted vive en un municipio donde está más intensa la coloración roja, usted está teniendo una situación de mayor riesgo. Vámonos a la siguiente.
Hemos explicado este fenómeno esta variable que se llama número de reproducción. Número de reproducción es el número de contagios que cada persona que tiene COVID o que tiene el virus, aunque no tenga síntomas, puede transmitir a otras personas. ¿Cuántas más? ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que dura la infección, en promedio 14 días. Y tenemos aquí una línea referencial que lo será para todas las gráficas semejantes a esta, en donde el color verde quiere decir se sustituye una persona enferma, contagia a otra persona, de modo que cuando la persona que contagió resuelve la enfermedad, reemplazó por uno. Si eso ocurre, la epidemia se va a mantener, no se va a acabar, pero tampoco va a aumentar. Si está por arriba de 1, cada persona infectante puede transmitir a más de una y la epidemia va a crecer. Si está por debajo de 1, eso es lo que queremos porque es el momento en que empieza a controlarse la epidemia. Cada persona infectada ya no se reemplaza, ya no se sustituye dentro del grupo de personas infectadas. ¿Por qué razón? Porque en promedio ya no logró infectar al menos a una persona. Veamos Aguascalientes y lo veremos así panorámicamente para todas. Aquí es 1, aquí es 2 y lo deseable es que esté en 1 o debajo de 1. Y en todos los casos, en todas las gráficas que presentaremos, es del 28 de mayo hasta el 26 de junio. Es decir, es todo el mes de cuando empezó el desconfinamiento, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Prácticamente todo el mes, 4/5 partes del mes, estuvo por arriba de 1. Sin embargo, y reconocemos el esfuerzo positivo del gobierno de Aguascalientes y de la sociedad de Aguascalientes, que fueron decreciendo, y en estos momentos, rumbo al final del mes, llegaron a estar por debajo de 1. Eso es muy positivo y se lo reconocemos, insisto, a la sociedad hidrocálida, al gobernador Martín Orozco, al doctor Pisa, secretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Pisa, y creemos que este es un buen proceso. Cada quien lo va logrando a distintas velocidades, pero en este momento es un signo muy positivo. La siguiente. Baja California. Este ya lo habíamos presentado en el primer bloque. Vemos que el municipio, el extenso municipio de Ensenada, en este momento es el segundo en transmisión, pero el municipio donde está Mexicali es el primero. Recordar que Ensenada, aunque es un municipio muy, muy grande, está poblado prácticamente aquí, playas de Rosarito y de la propia ciudad de Ensenada y otras comunidades cercanas, y algunas comunidades, Punta China, etcétera, pero toda esta parte está muy despoblada. En este momento Mexicali es la zona donde hay mayor actividad, después de que pasaron una intensa transmisión al inicio de la epidemia en Tijuana, que logró después entrar en un buen control. La siguiente. Y vean ustedes, durante todo el mes ha estado mayormente por debajo de 1, a veces por arriba de 1, el número promedio de contagios por cada día. Buen trabajo, también el gobernador Bonilla, al secretario Pérez Rico, consideramos que han hecho un buen trabajo. A la sociedad de Baja California lo han logrado, que se mantengan así, que no repunte. Vamos bien aquí. La siguiente. Baja California Sur, lo que presentamos creo que fue ayer o anteayer, también La Paz es la zona en este momento donde hay la mayor transmisión, todo el municipio, posiblemente mayormente en la ciudad, aunque es una ciudad relativamente pequeña, es la zona de mayor actividad. Baja California indudablemente depende de una economía turística y eso es un reto porque puede viajar personas de distintos lugares, no solo de la entidad, sino de otras. Veamos sus RTs. Y aquí está el reto. Durante una buena parte del mes hubo transmisión activa, estuvieron más lejos de 1, pero también reconocemos que ha sido positivo que desde mediados de junio hay una tendencia decreciente, todavía no llega a 1, pero se acerca ya progresivamente a 1, que será el punto donde empiece a disminuir la epidemia. También para el gobernador Mendoza Davis y el secretario George les reconocemos su trabajo, y a la sociedad de Baja California Sur. La siguiente. Campeche. Campeche también lo presentamos recientemente. Vean ustedes el mosaico
En una misma entidad tenemos distinta intensidad en la incidencia, que es un reflejo de la transmisión, y en todo momento existe la oportunidad de ejercer un trabajo en las comunidades. Y felicitamos a Campeche porque fue de los primeros estados que activó estas brigadas comunitarias que están yendo casa por casa a detectar personas en riesgo, personas enfermas y a asesorarlas sobre los mecanismos de distanciamiento social. La siguiente, por favor. Veamos aquí sus tasas promedio de contagio o número básico de reproducción, número de reproducción en el tiempo, que durante un tiempo también largo estuvieron por arriba de 1, aproximadamente a mitad de junio empezaron a tener un descenso y ahorita están por debajo de 1. La próxima semana tendremos una actualización de en qué van ya durante la primera quincena de julio. Pero si la trayectoria es positiva, como parece serlo por las curvas epidémicas, van a lograr un control más pronto. La siguiente. Chiapas. En Chiapas lo que quiero destacar, y esto también lo comentaba el presidente en la mañana o se lo preguntaban al presidente, el tema de los municipios de la esperanza. Identificamos desde hace varias semanas, en previsión al cambio a junio, una serie de municipios que podrían mantenerse con la posibilidad de iniciar actividades. ¿Por qué razón? Porque su riesgo de transmisión parecía ser considerablemente bajo. El único criterio que era importante de atender era que no hubiera una propagación proveniente de otros lugares, dado que en la medida en que la comunidad se mantenga en su sitio de desplazamiento convencional, no puede generar contagios, necesariamente tiene que venir de afuera. Uno de los criterios de identificación fue la existencia de 0 o muy pocos casos, con unas incidencias muy bajas, pero desde luego contemplamos, y aquí nuestro agradecimiento a CONACYT, al Instituto GEO, que es un centro público de investigación, y varias comunidades académicas que identificaron los patrones de movilidad. Una cosa muy interesante, que lo vimos particularmente reflejada en Chiapas y en Oaxaca, es cómo las comunidades tomaron por sí mismas proactivamente una actitud solidaria de protección e implementaron mecanismos de orientación a la comunidad para promover que no hubiera movilidad durante el tiempo en que esta epidemia estaba activa en los municipios vecinos. Y lo que vemos hoy en Chiapas es que todavía, miren ustedes, está en color 0, todo lo que es blanco es color 0, comunidades que se han mantenido sin la epidemia. Sin embargo, también hay zonas que han tenido importante actividad epidémica, como lo podemos ver, y son hoy motivo de atención. A lo largo de la semana comentaremos de manera específica el viernes 17 una iniciativa de acción comunitaria que ya hemos comentado en ocasiones previas y que la iniciaremos este próximo viernes en el estado de Chiapas. En general, podemos ver la R en la gráfica siguiente y vemos cómo la acción comunitaria en Chiapas ha sido muy efectiva. Felicidades también y agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón y al secretario de Salud, el doctor Cruz Castellanos, la doctora Harkin, en su momento también el doctor Hermilo Domínguez, quienes han hecho un excelente trabajo de salud pública en la entidad, junto con todo su equipo. Y vemos cómo hay una reducción progresiva y se ha mantenido sostenida y se ha mantenido por debajo de 1, lo que habla de una buena posibilidad de llegar a un buen control epidémico en el estado de Chiapas. La siguiente. Chihuahua. Chihuahua creo que no lo habíamos presentado recientemente. Vemos un patrón un tanto semejante. Aquí la lección útil también es la dispersión territorial. Obviamente Chihuahua es uno de los estados más extensos geográficamente y vemos zonas de especial interés en la capital del estado y en la zona fronteriza donde existe la actividad maquiladora. Pero en general Chihuahua tiene una trayectoria de estabilización y de descenso. Sí lo habíamos presentado Chihuahua en días recientes. La siguiente. Y lo vemos reflejado en su tasa de transmisión, su número promedio de contagios, que se ha mantenido durante todo el mes por debajo de 1.
excelente trabajo también que ha hecho el Estado. Ya me acordé que habíamos felicitado al gobernador Javier Corral, a la doctora Mirna Beltrán y al secretario de Salud del Estado. La siguiente, y a la sociedad chihuahuense. Coahuila. En Coahuila nos preocupan algunas zonas que han tenido especialmente un ascenso de transmisión en semanas recientes. Hoy estamos presentando, pequeño paréntesis, el resumen de todo el país, pero seguiremos presentando en bloques el resto, el mosaico municipal, las curvas epidémicas, para ir platicando un poco de detalle. Y ahí va a estar el caso de Coahuila, en donde vemos también algunos retos, sobre todo en la zona fronteriza y también en la región de La Laguna. La siguiente. La transmisión por arriba de 1. Entonces, en Coahuila necesitamos hacer un esfuerzo mayor para disminuir los contagios, y al disminuir los contagios, en un promedio de 12 a 15 días después, empieza el descenso de la epidemia. La siguiente, por favor. Colima. En Colima tenemos una parte extensa del territorio. Colima es un territorio muy chiquito, es uno de los estados más pequeños geográficamente hablando de la República, y vemos toda la zona costera, municipios con importante actividad epidémica, y también es un estado que tiene actividad turística importante, y eso le lleva a una importante movilidad. En su momento con Colima habíamos visto justo los retos de intentar tener semáforos de riesgo municipal cuando existe demasiada proximidad, porque muy pronto se empieza a equiparar el riesgo en todo el territorio. Veamos sus tasas de transmisión, mucha actividad, mucho contagio. Tenemos por arriba de 1 prácticamente todo el mes de junio, y esperemos que la tendencia empiece a disminuir, pero hay que apretar un poco más las medidas de prevención y la comunicación. Un elemento también importante del que hemos hablado a veces menos de lo que quisiéramos es que la promoción de la salud también en los estados se debe llevar a cabo y buscar la colaboración municipal para transmitir mensajes de prevención, insisto, con el objetivo de que la población haga suya la prevención, que no sea solamente por prohibición. La siguiente. Ciudad de México, la habíamos presentado al inicio, es donde tenemos una de las buenas noticias generales, junto con Sinaloa, en donde vemos ya un patrón de descenso sostenido a lo largo de varios días, en este caso ya más de 2,5 semanas. Sin embargo, como la doctora Claudia Sheinbaum y la doctora Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la ciudad, lo han señalado, vemos la zona sur del estado y en particular las alcaldías que son rurales, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, las que están siendo importantemente afectadas. Y ahí hay un reto de compenetración con la percepción del riesgo. Vemos todavía mucha actividad social en estas comunidades sin medidas de protección, actividades que llevan a mucha proximidad, y aquí es donde el trabajo comunitario es vital. El programa de detección y resguardo que implementó la Ciudad de México está dando buenos resultados y esperamos que pronto empiece a verse los resultados en estas comunidades que han estado un poco menos compenetradas con el riesgo. La siguiente. Excelentes cifras de la tasa de transmisión, excelentes, ¿no? Notarán, pequeño detalle técnico, que a veces hay una sombra azul muy grande y a veces hay poquita, y la más pequeñita es aquí. Esto es la dispersión, es la varianza, es un término técnico, lo que quiere decir es qué tan, como esto es un promedio, qué tanto se desvía del promedio diario. En la Ciudad de México, que hay una gran cantidad de datos, porque hay una cantidad de población importante y casos, hubo muchos casos, entonces hay poca incertidumbre estadística. En Colima vieron que era muy grande, porque hay pocos casos, poca población. La siguiente. Durango también tenemos una extensa zona de población dispersa, mayormente rural, afortunadamente con baja transmisión. Todos estos son los municipios de La Esperanza, todos estos que vean en blanco. Y se preservan todavía, no todos, ciertamente no todos, pero una proporción grande, cercana a la mitad, se han preservado sin transmisión. Y algunos han entrado a transmisión
y luego regresado de la transmisión. Pero en la zona céntrica, donde está la parte poblada, sí vemos que hay intensidad de transmisión. Y veamos la RT, porque aquí vemos también un estado que ha tenido retos en conservar bajo control la transmisión. Sin embargo, lo ha logrado, rumbo al final del mes, logró bajar importantemente la transmisión, está en 1, ya nada más falta que esté un poco por debajo de 1. Vámonos a la siguiente, pues si no, no le va a dar tiempo al doctor Alomía de presentar el resto de las entidades federativas. Guanajuato, con mucha actividad en este momento, no es, insisto, aquí hemos dicho una y otra vez, también previniendo de estos ánimos desinformadores que tienen desafortunadamente algunos grupos de población que les gusta alarmar a través de medios, a través de redes sociales. Lo que presentamos aquí no tiene ningún carácter de regaño, de echar culpas, de reclamar. Esta es una realidad técnica y es todo un reto para una sociedad y para un gobierno, en este caso el estatal y los municipales, lograr el control. Todo esfuerzo es válido, todo esfuerzo es bienvenido, todo esfuerzo se agradece. Cuando mencionamos que falta enfatizar algo, es con el ánimo de que la sociedad del Estado lo tome en cuenta y participe más activamente. Apoyen a sus gobiernos estatales, apóyenlos, son parte de ustedes. Aquí vemos en Guanajuato una importante actividad epidémica, es la que se esperaba. Guanajuato ya estaba en las predicciones calendarizado para que entrara en esta fase en transmisión, la siguiente, y lo vemos con el reto de mantener la transmisión por debajo de 1. No se ha logrado. Durante toda la primera mitad de junio hubo un aumento, de hecho, con respecto a lo que teníamos durante mayo, y tiene que ver con un desconfinamiento que vino demasiado rápido. Insisto, el llamado es a la sociedad guanajuatense a colaborar con su gobierno, que está haciendo un muy buen esfuerzo. El gobernador Diego Sinué, el secretario de Salud Daniel Díaz, están haciendo un muy buen esfuerzo, hay que cooperar con ellos. La siguiente. Guerrero, por momentos ha sido uno de los lugares donde hemos tenido mayor reto de lograr que no se saturen los hospitales. Nos pasó en Acapulco, nos ha pasado en Zihuatanejo, y aquí lo que es muy importante es que se redistribuyan las poblaciones de acuerdo a la necesidad. Veamos la siguiente. Bueno, aquí hay municipios de La Esperanza, municipios que se quedaron, sobre todo en la montaña, se quedaron sin transmisión, y en promedio han logrado durante todo junio tener una muy buena disminución de la transmisión. La siguiente, por favor. Hidalgo, uno de los retos que tiene es la complejidad territorial y cultural. La vida rural se ha mantenido también en buena reserva de la transmisión, pero hacia la zona más próxima a la megalópolis han tenido intensa transmisión. Mucha gente va y viene todos los días de Hidalgo hacia la Ciudad de México, pasando por el Estado de México, y esto es una sola zona demográfica y de transmisión. La siguiente. Pero lo han logrado. El gobernador Omar Fayad, el secretario de Salud Benítez, desde tiempo atrás, justamente cuando empezó el periodo de desconfinamiento, apretaron un poquito más con algunos controles, como el no circula sanitario y otros, que les ayudaron a mantener un buen control epidémico en términos de la transmisión. Eso no evita que tengan la curva epidémica, pero el tamaño de la curva epidémica resulta ser menos grande, afortunadamente, y no se les han saturado los hospitales en momento alguno. La siguiente. Jalisco tiene todavía la ventaja de tener extensas zonas sin transmisión. Jalisco, hemos dicho, tanto Jalisco como Nuevo León van a tener las últimas epidemias, las últimas curvas epidémicas. Son los dos estados que muy probablemente se proyectarán hasta octubre porque entraron a ciclos epidémicos más tardíos. Elemento positivo, los esfuerzos tempranos que hicieron los gobiernos estatales de Jalisco y Nuevo León de poner las medidas de control. Un reto, sin embargo, es que de todos modos las epidemias llegan y en un momento dado, pues eso tendrán que trabajarlo en la parte más tardía. Pero por el momento han tenido un buen control epidémico, lo cual es digno de reconocimiento para la sociedad de Jalisco, para el gobierno de Jalisco. El gobernador Alfaro, el secretario de Salud Fernando Peterson, están haciendo un buen trabajo. La siguiente, por favor. Y vean ustedes.
arrancaron con una importante transmisión inmediatamente después de la jornada, cuando concluyó la jornada de sana distancia, pero lograron bajar el proceso de transmisión. La siguiente. Y la curva epidémica crece, pero crece en una forma lenta todavía. Estado de México, ya casi para terminar mi sección, y complejidades por todos lados, territoriales, demográficas, zonas industriales, obviamente son parte del Valle de México, todos los municipios conurbados que gozan de una misma transmisión en términos de lo que ocurrió en la Ciudad de México. A veces es indistinguible, por ejemplo, Iztapalapa, Ecatepec, son prácticamente un solo territorio en términos demográficos, de relaciones sociales y también en términos epidemiológicos. Con el gobernador del Mazo, con el secretario de Salud, Ochea, hemos conversado muchísimas veces y recientemente hemos resuelto, a propósito del semáforo, la conveniencia de tener una segmentación de semáforos para el Estado de México, porque en este momento los municipios conurbados están acercándose al ritmo de transmisión hacia abajo que tiene la Ciudad de México y otras zonas requieren una mayor atención. Entonces es importante que se focalice el esfuerzo ahí para que no afecte la inmovilidad en términos económicos cuando no es necesario mantenerla de esa manera. La siguiente. Vean ustedes, durante junio arrancaron todavía con una importante transmisión y a partir del 19 de junio lograron estar por debajo de uno, concurrentemente con la Ciudad de México. La siguiente. Michoacán, esta es la última que presento yo, sigue el doctor Alomía. También hay municipios que se han quedado sin transmisión, en su momento fueron también incluidos en el conjunto de municipios de La Esperanza, obviamente en la capital del estado y algunas zonas hacia la costa tienen también importante transmisión. Michoacán es también uno de los estados que tempranamente estableció un programa de atención comunitaria, además con un uso muy inteligente de la tecnología, un programa de telemedicina, de telementoría, muy bien estructurado, un centro de inteligencia en salud que ha funcionado, nos parece, como ejemplo de lo que se puede hacer en el país. Felicidades también al gobernador Silvano Aureoles y a la secretaria de Salud, Diana Carpio, por este trabajo tan bien hecho y, por supuesto, a la sociedad michoacana. Veamos por último en mi segmento la transmisión, reto importante durante todo junio también y rumbo a mitad de junio lograron apretar y lograron disminuir y tienen también este programa de acercamiento comunitario.